todos, Dios les bendiga. Les habla el pastor Carlos de la Iglesia Confraternidad Cristiana Oreb Vida Sorprendente, aquí desde Bosa. Y quería grabar haciendo unos comentarios de algunas de las enseñanzas que tenemos en la iglesia. Y para eso estamos aquí en este día, en esta tarde. Saludamos a todos los que estén conectados. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que les puedan llegar cada día más y más reflexiones cortas sobre la palabra. Quiero que hablemos un poquito sobre la postura del creyente frente al pecado. Han surgido preguntas si tomarse una cerveza es malo, hasta qué punto van los pecados, hay pecados graves, pecados de muerte, una cantidad de preguntas referentes al pecado. ¿El pecado es un accionar o es un estado? Podemos decir que el pecado es tanto un estado como una acción, un estado que se manifiesta a través de una serie de acciones que llamamos pecado. Me pregunto también por qué tanto evangélico que es cristiano, que está atado por el pecado, que el pecado parece que domina sus vidas. Y para superar el pecado, para pasar estas circunstancias, es necesaria una buena postura frente al pecado, una postura correcta frente al pecado. Podríamos colocar un ejemplo. Por ejemplo, hay un hombre que golpea a su esposa. Este hombre la golpea todos los días, pero una mañana se despierta, se levanta y se encuentra con la sorpresa de que su esposa se ha transformado en Mike Tyson. Mike Tyson, el gran boxeador, que esta mañana su esposa ahora es este hombre. Y aunque tenga muchos deseos de golpear a su esposa, el solo hecho de ver ese boxeador ahí a su lado va a hacerlo frenar de su intención de golpearle. Solamente con cambiar el punto de vista, la mirada frente a lo que iba a hacer y a la persona a la cual iba a causar daño, hizo que se transformara su actitud. No hubo necesidad de terapias, de psicología, de consejerías, sino que solamente al ver las cosas de otra forma cambió la persona. Poniendo este ejemplo, veo que es importantísimo mirar el pecado desde una óptica correcta. Y bueno, ya para ir terminando esta pequeña reflexión, quisiera mencionar algunas posturas erróneas frente al pecado. Una de ellas es el ateísmo. La primera es el ateísmo. El ateísmo nos habla de la no existencia de Dios, ¿no? La no existencia de Dios. Y si no hay Dios, tampoco hay mandamientos. Y si no hay mandamientos, tampoco hay pecado, porque no habría infracción de esos mandamientos o dañar a esos mandamientos. El que niega a Dios niega también la existencia de normas establecidas por Dios. Entonces los ateos, la postura frente al pecado de los ateos es que el pecado en realidad no existe, pues si no existe Dios, tampoco existirá el pecado o acciones que ofendan a Dios. Y el ateo se escudan muchas veces en esta filosofía
para justificar su estilo de vida. No generalizo, pero alguien que no crea en Dios no quiere aceptar normas de vida, como son las normas que están, normas morales que están establecidas en la palabra de Dios. Entonces he encontrado que hay muchos ateos que están resentidos con Dios y que ven a Dios, la idea de Dios, como una amenaza para su estilo de vida, que no se les prohíba nada. Esta es una postura, de pronto hay que ondear. Más adelante hablaremos específicamente sobre cada una de estas posturas y podría haber mucho que debatir al respecto, pero esta es una postura frente al pecado. Otra es el determinismo. Otra postura es el determinismo, que habla que nadie actúa con libertad absoluta, que todas nuestras acciones son fruto de algo externo a nosotros, tanto de resultados biológicos como resultados de nuestro entorno. Entonces, una persona que piensa de esta forma dice que él hace cosas malas, que comete pecados o hace cosas malas por culpa de las circunstancias o por culpa de su propia biología. Su biología es la que tiene la culpa. Dicen algunos que como mi abuelo era borracho, mi papá también fue borracho y yo también no tengo la culpa, yo soy borracho también. Entonces, ¿qué culpa tengo de que yo tenga en mi biología esa tendencia? Eso algunos lo han llamado maldiciones generacionales, pero tiene un mal título. Eso no es mal. Según la palabra, las maldiciones generacionales no tienen que ver con nuestra capacidad de decidir sobre el pecado. Ahora otros dicen que es culpa de la cultura y del entorno, las acciones que ellos hacen, las cosas que ellos cometen, los pecados que cometen son culpa del entorno de trabajo, de los amigos. Todo tiene la culpa cuando fallan, cuando pecan, menos ellos mismos. Entonces el determinismo dice que no hay una libertad absoluta. Todos estamos supeditados a nuestro entorno e incluso a nuestra propia biología. Otra postura frente al pecado, quiero mencionarlas todas y después hablaremos sobre cada una de ellas en otro próximo video. El hedonismo. El hedonismo es otra postura frente al pecado. El hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Nada menos o nada más que es la búsqueda del placer, que es la filosofía que dice que debemos buscar nuestro bienestar ante todo, pasarla bien, sentir placer, hacer todo lo que nos genere placer y todo lo que nos evite el dolor, siempre y cuando pues no afectemos el placer y el dolor o le causemos dolor al prójimo, a las personas que están alrededor. Entonces estas personas que buscan el hedonismo no llaman pecado a los placeres, pero una cosa es lo que me conviene y otra cosa es lo que me cause placer. Hay gente con vidas totalmente destruidas por el hedonismo. Empezaron buscando placer en las drogas, en los vicios, en la promiscuidad y en muchas otras cosas, y se autodestruyeron y asimismo destruyeron a las personas que estaban alrededor. Sin embargo, en el mundo cristiano hay frases como la carne es débil,
como echarse una canita al aire, debe uno sentirse joven, etc. Pero mucho de esto ha sido hedonista en cuanto a la forma de ver el pecado aún en la iglesia de Cristo. Se habla también del libre desarrollo de la personalidad o la individualidad, el desarrollo de la individualidad de cada persona, y se insta a actuar sin inhibiciones, a que las personas actúen sin ningún límite, sin ninguna inhibición. Pero esto trae grandes consecuencias y esta no debe ser la postura frente al pecado que debe tener la iglesia, porque muchas veces en la iglesia se busca el placer, el bienestar por encima de todo, y se olvida que por encima de todo debemos llegar a ser como Cristo, a imagen de Cristo. Se olvida hablar del pecado, de vivir una vida que agrade a Dios. Hay otra postura también frente al pecado que es la enuncia la ciencia cristiana. La ciencia cristiana habla también, tiene una opinión sobre este tema. Es simplemente, ellos dicen que no existe el mal, lo que existe es la ausencia del bien. El bien es el que debe predominar en el mundo, y cuando hace falta el bien, la aparición de algún bien en la tierra, pues esta ausencia de bien es el mal. Pero en realidad pecado como tal no habría, sino que si algo es malo es porque hace falta un bien, hace falta que el bien esté presente allí. Pero si hay un bien, debe ser determinado por la definición de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué es bueno y qué es malo? Eso debería determinando la ciencia cristiana, y pues ahí debería basarse, ahí debería salir lo que es la definición del pecado. Vemos otra postura también, que es la evolución. La evolución también tiene algo que decir sobre el pecado. La evolución simplemente niega nuestra naturaleza espiritual en cierto sentido, o no tiene cómo explicar la naturaleza espiritual del ser humano, y justifica los comportamientos malos, como matar a un familiar, como se ha visto últimamente en nuestro país, asesinar a otra persona, cometer actos aberrantes, y la justificación es ese pensamiento reptiliano, ese pensamiento que desevolucionó. En el fondo somos animales, en el fondo seguimos siendo animales evolucionados, pero la evolución no ha podido explicar la espiritualidad del ser humano. ¿De dónde sale la espiritualidad del ser humano? ¿Cómo la puede explicar la evolución? No puede explicarla, no podrá. Por lo tanto, hablan de una ausencia del pecado al comparar nuestra naturaleza con la naturaleza animal. Bueno, quería dejar estos comentarios de reflexión. Dejen sus comentarios, y después en un próximo video vamos a mirar la postura bíblica y cristiana frente al pecado. Hemos visto algunas formas de ver el pecado, y en algunas filosofías de este mundo en la actualidad el pecado no existe, el pecado no está presente, y a veces tampoco Dios está presente, y por eso
hay grandes consecuencias por causa del pecado en la humanidad. Seguiremos hablando de este tema más adelante en unos próximos videos. Muchas gracias por su tiempo. Recuerda compartir este mensaje y suscribirte. Voy a dejar un anuncio aquí particular de Biblias que vendemos en nuestra congregación para que nos contactes y podamos hacerte llegar alguna de estas Biblias. Dios te bendiga y hasta un próximo encuentro. Biblia letra grande, nueva versión internacional. Viene en presentación con caja, su pasta de cuero color verde. Se presenta en letra grande. Tiene tabla de medidas, glosario y concordancia. Al final se puede observar mapas con color.